Muchas veces cuando nos fijamos en todo tipo de activos en los que nos puede interesar invertir, estamos obviando las potenciales pérdidas y las consecuencias que esto puede acarrear para nosotros. Sin embargo, nos podemos llegar a preguntar si existe algún tipo de inversión, algún tipo de activo en el que exista completamente cero riesgo y en el que probablemente vayamos a ganar sí o sí, aunque sea un porcentaje muy pequeño. ¿Es esto posible? ¿Qué tipos de inversiones se nos pueden abrir dependiendo del riesgo, la volatilidad y la confianza en la que podamos depositar en ellas mismas? Si hablamos de los principales mercados de inversión durante este siglo XXI, se nos pueden venir a la cabeza 6 categorías distintas. Entre ellas podemos encontrar la renta variable, que representa principalmente al mercado bursátil, que es de lo que más hablamos en este canal. Podemos encontrar también la inversión inmobiliaria, podemos encontrar la renta fija, que representa sobre todo pues, las inversiones en bonos del Estado, en deuda soberana pública, etc. Podemos encontrar el mercado de divisas, es decir, el mercado Forex, también llamado. Podemos encontrar el mercado de los derivados y podríamos encontrar también el mercado de las criptodivisas, que se han vuelto muy populares durante los últimos años especialmente. Sin embargo, el sexto, y que no hemos llegado a mencionar en la lista anterior, es algo que quizás no estemos considerando como tal una inversión, ya que al fin y al cabo no somos nosotros los que vamos a gestionar dicho patrimonio y dicho dinero de una forma directa. Estamos hablando de los depósitos bancarios, de los planes de pensiones y en general todo lo que tenga que ver con los asuntos de los bancos. En este caso, lo que nosotros hacemos principalmente es depositar mensualmente o cada cierto tiempo una cantidad fija de dinero, como puede ser una nómina, como puede ser un plan de pensiones, como decíamos anteriormente, y que el banco gestione esas inversiones por su cuenta y a nosotros nos llegue un porcentaje estipulado por contrato y fijo. En este caso, lo que sí que varía bastante es en la región geográfica en la que nos encontremos, en el país, etcétera, ya que depende mucho de los tipos de interés y que si estamos en una época como la fue la década pasada, durante el año 2010 hasta el año 2020, donde los tipos pues estaban literalmente por los suelos, la rentabilidad de estas inversiones, si las podemos considerar como tal, va a ser prácticamente nula o en el entorno del 1%. Sin embargo, ahora que estamos viviendo otra subida de tipos de interés, otra época que parece que va a durar todavía varios años, esto todavía nos ha visto reflejado en dichas cuentas bancarias, en estos depósitos. Esto es algo que los bancos poco a poco sí que irán ofreciendo, pero sí que se irán quedando bastante por debajo de las rentabilidades de otros mercados como los que hemos mencionado anteriormente. Si nos fijamos en el riesgo de estos depósitos, planes de pensiones, etcétera, es decir, de los movimientos bancarios, básicamente lo que podemos encontrar más allá de esa baja rentabilidad es que el riesgo de las quiebras de los sistemas bancarios no suele ser muy alto. Sin embargo, si nos fijamos en el ejemplo de la Unión Europea, de España, podemos ver que hay un fondo de cobertura de hasta 100.000 euros por cliente. Esto es algo que sobre todo se vino estipulando a raíz de la crisis del año 2008 y que en caso de que una caja o un banco quiebre, pues el Banco Central y los gobiernos saldrán al rescate de dichos clientes, hasta un tope de 100.000 euros. Evidentemente, la regulación cambia según la región geográfica en la que nos estemos encontrando y no todos los países tienen esto de la misma manera, al igual que no tienen todos los mismos tipos de interés y las mismas rentabilidades de los depósitos bancarios. Por otro lado, podemos encontrar la renta variable, que especialmente ha sido bastante volátil a lo largo de la historia, pero que por lo general casi todos los mercados han acabado de una manera positiva si los miramos a lo largo de las décadas. Si nos fijamos en los principales mercados, como pueden ser los de Estados Unidos y los de la Unión Europea, y contando hoy en día también como Japón y algunos de los otros asiáticos, podemos ver que el gráfico por lo general a lo largo de los años ha sido bastante positivo y las rentabilidades ofrecidas han sido bastante buenas. En este caso sí que el mayor peligro que podemos encontrar es una mala gestión, un mal estudio de dónde vamos a meter nuestro dinero, porque la implicación aquí tiene que ser 100% necesaria en comparación con lo que decíamos de los depósitos bancarios, que tú al fin y al cabo lo único que vas a hacer es poner una cantidad de dinero fija y que otra persona te lo gestione. En este caso, cuando hablamos de renta variable, somos nosotros los que tenemos que estar implicados, tener un cierto conocimiento y tener el riesgo de que esto es muy volátil y que nos pueden salir bastante mal las cosas y perder dinero.
En cambio, si hablásemos, por ejemplo, de mercados como las divisas o el mercado de los derivados o incluso de las criptomonedas, aquí el nivel de riesgo es tremendamente elevado y el análisis que podemos hacer es bastante diferente en comparación, por ejemplo, con la renta variable. En este caso, vamos a tirar mucho del análisis técnico, de noticias que pueden surgir en cualquier momento y que por lo general son ambientes mucho más volátiles que te pueden llevar en poco tiempo tanto muy arriba como muy abajo. En este caso, las rentabilidades, como decíamos, son muy elevadas o son muy bajas. En este caso, lo que podemos ver sobre todo es que la calidad sobre el riesgo es bastante peligrosa. Pero, ¿qué hay del último ejemplo? ¿Qué hay de la renta fija? Es aquella que siempre se ha considerado como la más segura de todas y la que muchos dicen que tiene un riesgo cero. ¿Es esto verdad? ¿Estaríamos ante un clima en el que podemos invertir todo nuestro dinero y sí o sí, en cualquier caso, vamos a obtener de vuelta un cierto porcentaje que actualmente además está siendo bastante elevado en comparación con los años anteriores? Pues lamentablemente, permitidme haceros un pequeño spoiler, pero el libre de riesgo no existe en absolutamente ninguna parte. Sí que es cierto que si hablamos de renta fija y sobre todo si hablamos de economías bastante potentes como puede ser pues, Estados Unidos, puede ser Alemania, puede ser algún país nórdico que tienen pues unos ratings de deuda bastante buenos con triple A en todas las agencias y estamos viendo que la probabilidad de impago es bastante baja, sí que podremos ver que el riesgo de que nosotros no recibamos ese porcentaje de vuelta es bastante pequeño, pero también la rentabilidad sobre su bono soberano será también inferior. En este caso, si nosotros queremos invertir con una renta fija a una rentabilidad mayor, siempre tenemos las economías emergentes, que ya hablamos de ellas en un cierto vídeo. Aquí lo único que estamos poniendo es que el riesgo del default, del impago de deudas de dichos países, es muy elevado en comparación con otros como puede ser la Unión Europea o como puede ser Estados Unidos, como ya hemos mencionado anteriormente. En estos casos, el riesgo cero nunca llega a existir, ya que en una crisis económica y sobre todo en la actualidad con las economías occidentales y desarrolladas con altos niveles de deuda superiores al 100%, podemos ver cómo los defaults de estas economías teóricamente más seguras pueden verse bastante dañados y que veamos cómo esas primas de riesgo pueden llegar a subir bastante. Por lo tanto, habiendo mencionado estos principales mercados de inversiones de todo el mundo, ¿dónde es mejor invertir? ¿Dónde podemos estar más seguros? ¿Dónde podemos obtener mayor rentabilidad? Y aquí depende mucho de qué persona seamos, de qué capacidad de asumir riesgo tengamos, de qué capacidad tanto de ingresos como de pérdidas podamos asumir y sobre todo de qué edad nos encontremos y el tipo de persona que seamos. Porque hay muchos factores a nivel psicológico y a nivel, evidentemente, de ingresos y de situación personal y económica que nos pueden llevar hacia un tipo de inversión, como puede ser las más seguras, consideradas como la renta fija o simplemente los depósitos bancarios, que aunque nos den pues, unas pequeñas cantidades anuales, podamos ser capaces quizás de vencer a la inflación que siempre vamos a tener, lo queramos o no. En otro caso, pues si somos una persona un poco más joven, en la que probablemente todavía nos estemos con unos cuantos años por delante de décadas en las que podamos desarrollar un cierto interés compuesto, nos puede interesar más otro tipo de mercado como la renta variable, que si nos fijamos en los dividendos, si nos fijamos en los retornos de un estudio bien hecho en ciertas acciones, podremos componer un beneficio muchísimo mayor con el paso de los años. Y no por el simple hecho de que seamos una persona u otra, debemos destinar el 100% de nuestro dinero a invertirlo en un depósito o el 100% de nuestro dinero a las acciones o el 100% de nuestro dinero a comprar bonos del estado de renta fija. En este caso, lo mejor, como siempre solemos decir en el mercado bursátil, es diversificar en distintos mercados y poner los huevos en distintas cestas, como se diría coloquialmente. Al fin y al cabo, y bajo mi punto de vista y de muchísimos otros inversores, como los grandes, como puede ser Benjamin Graham, como puede ser Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio y muchísimos otros, podemos ver que afirman, y yo estoy completamente de acuerdo, en que el 50% aproximadamente del éxito de nuestra inversión está exclusivamente aquí. Y no me refiero al conocimiento que podamos tener, sino a los impulsos que no vayamos a tomar. En este sentido, el ver cómo algo está en números rojos, por ejemplo, en la renta variable, nos puede provocar una cierta ansiedad que nos lleve a vender, cuando probablemente el peor momento de ese mercado ya haya ocurrido y lo mejor que podamos hacer es comprar y hacer la media como podemos ver a largo plazo.
En el caso de otras inversiones como la renta fija o en el caso de el simple hecho de invertir en los depósitos bancarios y un plan de pensiones, pues el romper ese contrato, el hacer pues un cierto gasto que nosotros no deberíamos hacer y no controlar bien las finanzas personales que nosotros podamos llegar a tener dependiendo de la situación personal. Pero en general, como quote, para acabar este vídeo, lo que podemos obtener es que el riesgo cero no existe absolutamente nunca. Sí que podemos encontrar valores que tienen un mayor riesgo y valores que tienen un menor riesgo, pero esto suele ir hilado bastante con la rentabilidad ofrecida que tenemos, ya sea por dividendos, ya sea por renta fija o sea del método que sea. Si nosotros vemos que la rentabilidad va a ser muy alta, la rentabilidad que nos está ofreciendo o que promete ofrecer, el riesgo derivado que vamos a tener va a ser muchísimo mayor y hay que tener muchísimo más cuidado porque es cuando podemos tener unas pérdidas muy superiores. En el caso de que veamos una rentabilidad muy baja, significa muy probablemente que el riesgo va a ser inferior, pero esto no lo podemos desarrollar en el 100% de las veces y no lo podemos generalizar. ¿Y tú, además de la renta variable, has invertido alguna vez en renta fija, en algún depósito bancario de cara al futuro o simplemente has tenido tu dinero en liquidez? Déjamelo saber en los comentarios y qué opinas sobre este tipo de diferentes sectores de inversión y sobre dónde ves tú más futuro de cara a los próximos años. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a ese botonazo de me gusta, suscríbete al canal activando la campanita para futuras notificaciones, chequear los links de la descripción del vídeo como mi Twitter, mi PayPal o mi página web donde podéis ver todos los precios objetivos de estas acciones cotizando en el S&P 500 y nos vemos en el próximo vídeo.